se imputa en la cuenta del activo del bien de cambio. ¿Sí? Vamos a sumar ahí. ¿Está? Y a Profe, esto eso le vamos a sería, restar. quería hacer una consulta, esto vendría a ser el ejercicio 10 que subió, más o menos, que se aplica este Claro, método, ¿no? exacto. Nosotros el 8 que lo hicimos por diferencia de inventario, el 9 y el 10 los desarrollamos todo por diferencia de inventario. ¿Mm? Gracias, Tomamos profe. la existencia final, le sumamos todas las compras y los gastos relacionados con las compras, entonces decimos, si yo de esto, partite de una existencia inicial de 100.000 pesos en mercaderías y durante el año compré 500.000 pesos de mercadería. Cuando voy a mi inventario, hago mi inventario, valorizo, ¿cuánto tendría que tener? Arranqué con 100 y compré 500. ¿Qué debería tener? 600.000. 600. 600.000. 600.000. 600. Pero voy y cuento y no tengo 600, tengo 200. ¿Qué quiere decir? Que los 400 que no están es lo que vendí. ¿Mm? Esto asume que todo lo que no está en la existencia final, ¿sí? Que provenga de la existencia inicial y las compras, es lo que se vendió. Es el costo de lo vendido. ¿Sí? Entonces, esta fórmula simplifica mucho y ahora vamos a hablar ahora vamos a hablar de cómo calculamos esta existencia final, porque esto es fácil, esto sale contablemente y esto lo tenemos también en la cuenta mercadería o en la cuenta compras de mercaderías si llevamos una cuenta de movimiento, ¿sí? El tema después cómo evaluamos esta, la existencia final, ¿sí? Bien, pero le decía que como método, ¿m? Es mucho más simple, porque no requiere estar contabilizando momento a momento todos los ingresos y valorizando a cada momento cada unidad que se vende. El problema es que como tengo también esas ventajas, tengo otras desventajas. Y la desventaja fundamental que teníamos, ¿cuál era? Las ¿Qué era lo diferencias de que nos pasaba? inventario. Las diferencias de inventario. Que las diferencias de inventario, ¿a quién se la vamos a atribuir? Y se la cargamos todo a este señor que se llama costo de lo vendido. Y no es costo de lo vendido. ¿Sí? Pero si yo tengo un buen sistema de control de stock, ¿m? Que evito, ¿sí? Las diferencias de stock, de inventario, ¿m? Yo puedo descansar en este método. ¿M? O sea, tengo la ventaja de que es menos costoso, mucho más fácil de implementar, pero, ¿sí? La desventaja que tiene es que las diferencias de inventario no quedan reconocidas como tales, sino que como no están, ¿sí? Y como la fórmula lo dice, lo que no está en el inventario final es costo de lo vendido. ¿Eh? Entonces, Profe, ahí hago el una costo pregunta. carga con el propio, sí, costo de venta y con las diferencias de inventario. Sí, 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 a ahora eso sí. iba. Por ejemplo, creo que hay uno de los ejercicios que nos dio usted que es con respecto a este método, pero abajo de todo indica que era por diferencia de inventario. O sea que en ese Inventario. caso lo sumo al CMB y lo bajo por mercaderías, o ahí sí reconozco esa diferencia de inventario, si lo está aclarando A el ver, enunciado. No sé, me surgió esa a duda. ver, bien, si yo tengo una pérdida de inventario reconocida, si supónganse que cuando estoy haciendo el conteo, ¿m? El conteo.
encuentro mercadería deteriorada, en el conteo final, en el conteo final encuentro mercadería deteriorada, ¿sí? Yo eso lo voy a poner como una pérdida de inventario, ¿sí? Ok. Pero lo tengo ahí, lo puedo, entonces no lo voy a incluir en la existencia final, sino que lo voy a descargar primero y lo voy a descargar como diferencia, como pérdida de inventario. Claro, Ahora, listo. si a mí me vienen haciendo un trabajo de hormiga y me vienen sacando, ¿sí? Del inventario, productos, ¿sí? Entonces yo vendo 100 cajas y cada 100 cajitas que vendí, ¿sí? Cargan 101 al camión. Ese trabajito de hormiga que ocurre con eh, más frecuentemente de lo que piensan, ¿sí? Eso yo no lo voy a poder detectar. Entonces, cuando esas cajitas que se fueron no estén en la existencia final, que se fueran, ¿a quién le atribuyo eso? Y dije, es costo de lo vendido. Si no están acá, están acá. O sea, es costo, y no era costo. Por eso las empresas que aplican, ¿sí? Diferencia de inventario, que son la mayoría, ajustan los controles, ¿sí? Para que no haya, ¿sí? Pérdidas de inventario por sustracciones. ¿M? Porque las otras inclusive se pueden anotar, ¿m? Y quizá no sean tan representativas, porque a ver, en el manipuleo de mercaderías siempre se puede romper algo, deteriorar algo, arruinar algo, ¿sí? Pero eso también puede quedar registrado, de tal manera después ser valorizado. Ahora, lo que nunca va a quedar registrado es la sustracción. ¿Mm? Nadie va a poner, me llevé una cajita. ¿Mm? Entonces, eso es lo que este sistema termina cargándole algo. ¿Bien? Pero realmente igual resulta ser el método más utilizado por su simplicidad. ¿Mm? Eh, Otro tema que tenemos que, o sea, ahora lo que tenemos que ver es cómo evaluamos esta. Porque la existencia inicial, bueno, viene evaluada del año anterior, producto de haber evaluado la existencia final del año anterior. Las compras surgen de la documentación que fuimos cargando, ¿sí? Que dio origen a la registración contable en la cuenta del bien de cambio correspondiente. Mercadería, materia prima, lo que sea. El tema es cómo evaluamos esta existencia final, en pesos. Entonces, lo que se hace es, primero se hace el recuento físico de las unidades. Entonces voy a tener mi inventario en unidades. ¿Estamos hasta ahí? Y ahora le voy a otorgar una evaluación. Para otorgar esa evaluación yo tengo que buscar el valor que tiene. Entonces, si estoy en un modelo de costo histórico, voy a ver esa unidad cuando entró a mi stock, considerando que, y considerando un método también. Y el método que se utiliza obviamente es PEPS. Es decir, esta unidad responde a las últimas que adquirí. Entonces, mientras estén adentro de ese volumen adquirido, yo voy a evaluar esas unidades a ese precio. Si no encuentro o si me exceden al volumen que adquirí en la última compra, voy a ir hacia atrás. La otra alternativa es evaluar esta existencia final a valores de reposición. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí el costo nos queda, no solo o sea, se nos transforma la medición en costo histórico más resultados por tenencia. ¿Sí? Porque voy a tener unidades
medidas acá a diferente valor que la compra. ¿Mm? Entonces voy a estar haciendo un reconocimiento dentro del costo de un resultado por tenencia porque lo estoy evaluando un valor mayor. Entonces, o evalúo las unidades de acuerdo a el valor que tengan acá en las compras. Luego nuestro método de estados contables en moneda homogénea lo que hará es corregir ese valor de ingreso, ¿no? Para llevarlo a moneda homogénea del cierre, ¿sí? O medir la existencia final, ¿no? A valores corrientes. ¿Mm? Veremos después, ¿sí? Cuando estemos trabajando más sobre el rubro, ¿sí? Vamos a ver que hay componentes que directamente se miden a valores corrientes y otros que podemos utilizar los históricos. En nuestra ejercitación, ¿sí? En nuestro modelo, nosotros seguimos aplicando el modelo de costo histórico ajustado por inflación para presentar en moneda homogénea, ¿sí? Entonces no vamos a tomar valores corrientes, ¿sí? Solamente lo tomamos como límite. ¿Mm? Bien. Bueno, entonces, ¿cuál es ese criterio de evaluación? Bien, lo que le estaba diciendo recién. En los bienes de cambio en general vamos a tomar el costo, ¿sí? Y como estamos en un contexto, ¿sí? Inflacionario, ¿sí? De inestabilidad, ¿sí? Tenemos que llevarlo a moneda de cierre, cada uno de estos costos que integren el valor al cierre. Entonces vamos a ir por costo reexpresado. En cambio, en los bienes de cambio fungibles, con mercado transparente y de fácil comercialización, usamos un valor corriente, como es el BNR, ¿sí? Esto se utiliza mucho en el agro, ¿sí? O, por ejemplo, en el mercado del oro, ¿sí? Donde tenemos, ¿sí? Un mercado que nos da el valor del bien, ¿sí? Se conoce su cotización. Si yo tengo al cierre de ejercicio existencia de soja, ¿sí? De maíz o animales, ¿sí? Vacunos, porcinos, y todo eso tiene un valor de tabla, ¿sí? Yo voy al mercado de Liniers y está la cotización de cuánto vale un novillo, una vaca, ¿sí? Entonces, yo puedo usar BNR, ¿sí? Y de hecho se usa eso. Si yo yo me dedico a comercializar oro, también tengo la cotización, ¿sí? Del oro. Entonces, para estos bienes que no son de los que decimos generales, ¿sí? Sino que tienen determinadas características, ¿sí? En eso podemos usar el BNR. ¿Sí? Bien. Respecto a los bienes de cambio, ¿cómo los presentamos en los estados contables? ¿Sí? Los presentamos en un rubro por separado, ¿sí? En el rubro bienes de cambio, separando los corrientes de los no corrientes. ¿Cuándo? Yo les pregunto ahora, porque, a ver, si agarramos y decimos, sí, separamos los corrientes de no corrientes. ¿Cuándo un bien de cambio va a ser no corriente? En el caso de los viñedos. ¿Cómo? En el caso de los viñedos, cuando
Cuando producen la uva, hay cierta uva que se utiliza para este año y hay uva que se guarda sí, no sé si se dice que se guarda, pero se utiliza para después, para vinos más caros o más a largo plazo. Bien, es un caso, puede ser. ¿Qué otros casos? Cuando Piensen en algo más simple que no sea de producción prolongada. Algo que se da normalmente. ¿Pueden ser los alimentos perecederos, profe? Los perecederos, ¿qué pasaría? Y que los que son perecederos se tienen que vender sí o sí dentro del límite, o sea, dentro de la fecha de vencimiento, y los que no son no perecederos se pueden como prolongar la venta. Pero la empresa la habrá prolongar. O sea, ¿qué condición? Vamos a pensarlo entonces distinto, porque eso es lo que ustedes siempre tienen que pensar. ¿Mm? A ver, A mí se- cuando un activo es no corriente. Pensemos eso. Lo que, Cuando se, lo, se- lo Cuando que se puede, superan lo que los se- 12 meses por cierre de balance. ¿Cómo cuando superan los 12 meses? Lo- ¿Qué cosa supera? Cuando se hace los activos no corrientes son pasado, todos aquellos activos que se pueden tener liquidez adentro de los 12 meses posteriores al cierre de cada ejercicio. O sea, lo que son efectivos, ¿sí? Son líquidos ya, o se esperan que lo sean dentro de los primeros 12 meses. ¿Sí? Esa es la condición para que un activo sea corriente. Que ya represente efectivo o sus equivalentes al cierre, o que lo vaya a hacer dentro de los próximos 12 meses. Ahora, cuando yo estoy frente a un bien de cambio, ¿qué me está pasando? Para que se me haga efectivo, ¿sí? Yo tengo que entrarlo en un proceso de comercialización. Y a su vez, hay bienes que además tienen que estar sometidos a un proceso productivo. Entonces, sí, el proceso productivo más el de comercialización, incluido la cobranza, demora más de un año, ese bien, ¿sí? Ese ítem del bien de cambio va a ser no corriente. ¿Sí? Yo produzco... Pueden ser propiedades, maquinarias. No, estamos hablando de bienes de cambio. Y, profe, por ejemplo, la producción agraria podría ser una de ellos, que principalmente el agroforestal, que siempre lleva mucho más de 12 meses. Por ejemplo, la plantación de pino esa es típica. Esa es típica, pero por eso yo les digo, piensen en algo que nos va a pasar todos los días en empresas comunes. Y una empresa farmacéutica, Entonces, una empresa que se dedica a una droguería, en todo caso, profe, que se dedica a la producción, sí, pero a ver, la comercialización de la parte farmacéutica. sí, pero a ver, lo que produzco, yo lo estimo que lo voy a vender rápido. O sea, el proceso de producción no es largo. Claro. ¿Sí? Se produce a temporada y contratemporada, si no hay temporada, ¿sí? Los medicamentos, digamos, siempre se producen. Claro. Pero hay actividades, ¿sí? Que el proceso de producción quizá no es largo como el, no sé, vitivinícola, pero que lleva un proceso de producción. Y el proceso ganadero, por ejemplo. Pero piensen en cosas más simples. Eso es lo que quiero que piensen, en algo más simple. Profe, consulta. El ganadero también, porque criar un animal para ponerlo a la venta, ¿sí? A veces tarda más de un año, a veces no. Eso vamos a tener que hablar con la empresa, ¿sí? Porque quizá lo que nació este año, ya el año que viene está listo para despachar como novillito al mercado. Entonces puede ser que no. El tema, las industrias... Puede ser, profe, puede ser, por ejemplo, una entidad que se dedique a
a la venta de propiedades, digamos, pasa a ser la propiedad, pasa a ser un... Ah, no. No, no es Vos un bien estás no, es hablando. un bien de uso. Profe, ¿los No, vinos que no, dejan que se añejen? está bien. Eso sí, sí, por eso, esos son, digamos, casos muy específicos, pero de los normalitos, Y la ¿sí? construcción, profe, Ustedes tienen una empresa industrial que una se empresa dedica, constructora, por ejemplo, que se dedique a pero claro, las empresas estructura. constructoras obviamente, ¿sí? Porque su proceso hasta que llegan a tener el departamento listo para la venta pasa más de un año. Pero yo me dedico a hacer pantalones, ¿sí? Mi empresa hace ropa deportiva o ropa de calle. ¿Qué pasa? Hay temporadas, verano, invierno, ¿sí? Entonces, primero, entre el proceso de elaboración, ¿sí? Puesto a la venta y cobrar, a veces ese proceso está en el límite del año. Y además tengo que considerar que lo que no vendí de la temporada hasta la otra temporada, ya no lo vendo. Entonces puede ser que yo tenga bienes que no los pueda vender enseguida, que tengo que esperar. Esos son o sea, los casos de empresas que tienen temporada y contratemporada. Los casos en los que uno se sobreestoquea. Yo pienso que el hilado va a aumentar de precio. Entonces compro hilado, hilado, hilado como una manera inclusive de resguardarme. Pero ¿qué pasa? Yo voy a ser capaz de, con el nivel de producción que tengo normal, poner a la producción todo ese hilado, fabricar la tela, ponerla a la venta, venderla totalmente y cobrarla en un año. Quizá no, quizá yo esté sobreestoqueada, que me puede pasar con la industrial y pasó mucho con la comercial. Cuando los precios aumentaban, el mejor resguardo no era ni comprar dólar ni poner la tasa de interés, era comprar bienes de cambio. Entonces, tenían los galpones llenos, ¿sí? Salvo que sean perecederas, ¿sí? Yo no puedo hacer eso, ¿sí? Yo puedo, en determinados casos, sobreestoquearme. Ahora, cuando me sobreestoqueo, ¿por qué digo sobreestoquearme? Porque el stock está por sobre el límite normal de comercialización de esos productos. Entonces, si yo en mi depósito tengo 100.000 productos, pero yo no puedo vender más que 70.000 por año, 30.000, voy a tardar más que un año en venderlo. Por lo tanto, más que un año en convertirlos en efectivo. Esos 30.000 van a estar en el activo no corriente. ¿Sí? ¿Entendieron? O sea, no Igual, piensen en profe, cosas eso, igual demasiado eso, complicadas. Sí. igual eso dicen que sobreestoquearte aumentan los costos también, porque tenés muchos costos asociados al mantener el stock. Sí, bueno, la empresa evaluará de acuerdo al contexto del mercado cuánto es ese sobrecosto de almacenamiento versus lo que está aumentando el producto. Profe, ¿eso iría como Porque si bienes de tengo cambio o con excedentes de otra cuenta efectivo, especial? ¿cómo? Eso lo ponemos en el estado de situación patrimonial como bienes de cambio, en el activo no Claro, corriente, en bienes de otro cambio nombre. no corriente. El Y único una rubro, ¿cuál es el único rubro que no puede estar en el activo no corriente? Viene de traje de cambio. Caja de banco, bancos. Caja y bancos, el único, porque ya representa efectivo o equivalente, el único. A partir de ahí, todos pueden estar en el activo no corriente. Fíjense en el modelo de presentación que salvo caja y bancos, todos están en el no corriente, porque puedo tener inversiones de largo plazo. Puedo tener créditos
a cobrar a más de un año. Si yo a un cliente le vendí en 30 cuotas, las cuotas que venzan en los primeros 12 meses posteriores al cierre serán corrientes, pero las que me va a pagar a partir de los 12 meses del cierre del ejercicio serán no corrientes. Entonces ya en créditos podemos tener cosas no corrientes. En bienes de cambio, lo mismo. Aquellos bienes de cambio que la empresa no pueda vender y cobrar en el periodo siguiente serán bienes de cambio no corrientes. Y a eso después se le suman los no corrientes típicos, ¿sí? Como los bienes de uso, las propiedades de inversión, los intangibles, ¿sí? ¿Y estamos? Profe, también el año pasado, no, en el 2023, mucha materia prima se tomó como no corriente. Porque claro, mucha materia prima no se podía producir. Pues se estoqueaban, claro, para decir, porque el tema de la entrega de dólares, cuando podían comprar, compraban y compraban por demás y después podían entrar para el otro nuevo periodo. Exacto, ¿sí? Exacto. Bien. Y esto, ¿sí? Que ya lo habíamos hablado al principio, que si tengo anticipos, ¿sí? A proveedores para la compra de mercaderías, los incluyo en la en la presentación del rubro, ¿sí? Queda metido en el saldo de bienes de cambio. Profe. Sí. Ahí alguien preguntó si anticipos proveedores iban en no corriente. No, ¿por qué irían en no corriente? Ahí preguntaron, por suele... pero pensemos por qué irían en no corriente. Si yo le doy un anticipo a un proveedor, se supone que en el ejercicio siguiente me va a entregar la mercadería que voy a poner a la venta, ¿sí? Y me lo va a reconocer en el periodo siguiente. No, todos los anticipos que dejo al cierre los espero que se me cancelen, ¿sí? Con la compra de la mercadería en los primeros meses del siguiente ejercicio. ¿Fue un anticipo a más de un año? Por ejemplo, qué sé yo, a ver, en la producción de una máquina, por ejemplo, que por lo general dura más de un año. Si vos haces un anticipo por una máquina. Ahí está hablando la de máquina bienes no de es bien de uso. Sí, obvio, no, ya sé. Estoy preguntando por eso. Pero quizás yo pueda haber hecho un anticipo para encargar un bien de cambio de que yo vendo determinados bienes de cambio, maquinarias, que yo por ahí tengo que mandar a hacer esa maquinaria y que se prolonga en el tiempo, no es un bien sencillo de hacer. Entonces sí, ese anticipo será no corriente. Sí. Perfecto. Exacto. Bien. Y dice que en el estado de resultados, ¿sí? Vamos a exponer por separado el costo de venta, el costo de los bienes producidos y vendidos, ¿sí? Las diferencias que nos hayan surgido por valuar, ¿sí? Bienes de cambio a BNR, ¿sí? Distinguiendo los resultados por tenencia, las pérdidas por desvalorización. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en la clase pasada? Que tanto las desvalorizaciones como las reversiones eran resultado del periodo, ¿sí? No, o sea, porque en la desvalorización no teníamos duda. Cuando nos surgía una desvalorización, ¿sí? La imputábamos a resultado del periodo. ¿Qué pasaba cuando yo recupero, cuando estimé de más la desvalorización? ¿Era área o era resultado del periodo? Y dijimos, queda claro que la toma como resultado del periodo, porque dice, tanto la pérdida como sus reversiones van a imputados a resultados, ¿sí? Y vamos a resultado con las pérdidas de las improductividades físicas. Ese calculito que hicimos hoy de que sobre 100.000 pesos de costos fijos, el 20% que estaba por debajo del nivel normal
era resultado, bueno, va a estar acá expuesto dentro de los resultados en el estado de resultados, ¿sí? Respecto de las notas, recuerden que las notas son parte de los bienes, son parte de los estados contables, ¿sí? O sea, el estado de situación patrimonial es uno de los componentes de todos los estados contables y las notas forman parte de los estados contables, ¿sí? Entonces, ¿qué revelamos por nota? Acuérdense que el estado de situación patrimonial es un estado sintético o es un estado detallado. Sintético. Sintético. Es sintético. ¿Ponemos el nombre de las cuentas que lo componen? No, ¿no es cierto? Ponemos bienes de cambio y un número. Entonces, el usuario necesita saber qué es ese número que estamos exponiendo ahí. Entonces, en la nota, ¿qué le vamos a decir respecto de ese rubro? ¿Cuál fue la política contable seleccionada para el rubro? ¿Sí? ¿Cómo estamos evaluando? ¿Cuáles son las bases que utilizamos en caso de haber utilizado valores corrientes? ¿Cómo está compuesto el rubro? ¿Cuánto de materia prima? Que esto hay un anexo, ¿sí? Que lo muestra, así como el anexo de bienes de uso, hay un anexo de bienes de cambio. También vamos a revelar por notas si tuvimos pérdidas o hubo reversión por desvalorizaciones, ¿sí? Y diciendo por qué se produjeron esas pérdidas o esos recuperos de pérdidas, ¿sí? Entonces, toda la información adicional figura en las notas, En las notas. Desde información sobre su medición, ¿sí? Y su composición, hasta en el anexo, donde vamos a ver cómo se llegó a determinar numéricamente el costo de los bienes vendidos, ¿sí? Bueno, los métodos de costeo, ¿sí? Todo esto amplía, ¿sí? Básicamente eso, ¿sí? Entonces, esto es lo que necesitan tener más afiladito en el rubro bienes de cambio, que son las cosas que estamos viendo en la práctica, ¿sí? Y que son las principales del rubro. Obviamente que el rubro es un rubro complejo, ¿sí? Y tiene muchas normas de evaluación que después vamos a ir introduciendo, ¿sí? Pero ahora necesito que vayamos primero por lo básico, ¿sí? Entonces, acá se van a centrar en su estudio, no en a veces en determinadas particularidades de medición, ¿sí? Que primero tenemos que aprender bien esto para después ir mirando casos puntuales de medición, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Sobre lo de evaluación al cierre, que es la pregunta que había hecho una compañera al principio, cuando nosotros tenemos que comparar el costo reexpresado con el BNR, ¿qué pasa si ese es mayor o menor? Claro. Ahí lo estamos usando como valor límite. Supongamos que el costo, ¿vieron la regla de que nosotros siempre usábamos costo mercado el menor? Ahora vamos a usar costo reexpresado o mercado el menor. Entendiendo el mercado, ¿qué vamos a tener? O el valor de reposición, ¿sí? Pero ahí lo que vamos a usar es ¿cuánto podemos obtener esos bienes? Por eso vamos al BNR, que es un valor de salida, no de entrada, ¿sí? Porque el BNR, ¿qué es? Y el valor de venta
menos los gastos de venta. Si bien ahora la resolución técnica, a ver si alguno la fue leyendo, ¿de qué habla? ¿De valor qué? Primero. ¿Valor corriente? Para después valor recuperable, valor límite. El valor razonable. Y cuando define valor razonable, uno de los ítems es BNR. Pero bueno, ¿qué es lo que intentamos? Que ningún valor de activo quede por encima del valor que obtendríamos de deshacernos de ese activo. Por eso el límite. Entonces, nosotros evaluamos a costo ajustado, supongo. Entonces, nuestra existencia final a costo reexpresado es 500.000 pesos. Pero cuando comparamos cuánto obtendríamos en caso de vender toda esa existencia, menos lo que nos cuesta, ¿sí?, a nosotros venderla, los gastos directos de venta, eso nos da 430.000, por debajo de los 500. Entonces, ¿podemos decir que tenemos bienes de cambio por 500 o tenemos que llevarlo a 430? ¿Por qué deberíamos llevarlo a 430? Porque piensen que nosotros tenemos que decir, dijimos que todo lo que nosotros ponemos en el activo, ¿sí?, es lo que esperamos que se convierta en efectivo sus equivalentes. Si yo vendo todos mis bienes de cambio y de todo eso voy a obtener 430.000 pesos, estaría dando una información incorrecta al decir que tengo 500. Yo no tengo 500, porque si yo todo eso lo vendo, me dan 430. Entonces ahí imputo contablemente la pérdida por desvalorización. Esa cuenta, pérdida por desvalorización, que va a estar al debe, una pérdida, ¿sí?, es resultado negativo. ¿Contra qué? ¿Contra mercaderías? ¿Hago pérdida a mercaderías? No sé, No, esa es porque justamente no están mi duda. saliendo físicamente las mercaderías. Tengo que hacer una previsión para desvalorización, porque yo estoy estimando que de acuerdo a las condiciones del mercado, yo obtendría 430.000 pesos. Entonces, el asiento va a ser desvalorización de mercaderías a previsión para desvalorización de mercaderías. La cuenta previsión va a netear la cuenta mercadería, entonces voy a tener 500.000 pesos en bienes de cambio, menos una previsión de 70.000, el neto de bienes de cambio me da 430. O sea, profe. Sí. O sea, a ver si la entendí. Supongamos que yo ajusto mercaderías, ¿no? Y cuando ajusto mercaderías es mayor al valor de BNR. Yo por un lado tengo el asiento de ajuste y por otro lado voy a tener el asiento de desvalorización. Claro, primero voy a ajustar. Vamos a suponer que el histórico era 350 y ajustado es 500. Entonces voy a hacer mercaderías a RECPAM por 150.000. Listo, sí. La mercadería me quedó en 500. Lo único que estoy haciendo es reexpresando el valor de mi mercadería, que tenía un costo anterior al cierre, en moneda de cierre. Esa mercadería en moneda de cierre tiene un valor de 500.000. Cuando la comparo con lo que puedo obtener en el mercado, por venderla toda en este momento, estimo que no supera los 430.000. Entonces digo, no, tengo que desvalorizar. ¿Cómo desvalorizo? Imputando a resultado negativo la pérdida por desvalorización, porque se la estoy atribuyendo a que es producto de este ejercicio, y le voy a asignar la pérdida que a este ejercicio le corresponda y no en el que se produzca la venta. Entonces, ahora tengo la desvalorización, la imputo a resultado. ¿Contra qué? Contra una previsión. Una previsión para desvalorización de mercaderías. Esta previsión es una cuenta regularizadora del activo. ¿De qué activo? De bienes de cambio. Entonces, en el
contablemente la cuenta mercadería sigue teniendo 500.000. Pero cuando la voy a exponer, esta previsión netea es como la amortización acumulada que lleva el valor original del bien a su valor, ¿sí?, al cierre, considerando lo que ya se ha depreciado. Esta cuenta también hace lo mismo, regulariza el saldo, ¿sí? De tal manera que la cuenta principal menos las previsiones me dan el saldo al cierre que queda expuesto en el estado de situación patrimonial. Si el año que viene la pérdida no se materializó o se materializó por un importe menor, tengo que hacer esa reversión de esa pérdida. Supongamos que en definitiva vendí esas mercaderías y en vez de 4.30 obtuve 4.50. Sobreestimé de más 20.000. Entonces, así como mandé los 70 pérdidas, mando los 20 a resultado positivo del ejercicio que lo estoy haciendo. Por eso dicen, tanto las pérdidas por reversión, con las pérdidas por desvalorización, como sus reversiones, se imputan al resultado del periodo. ¿Está? Sí, y si el caso fuera contrario, o sea que solo ajusto las mercaderías, no se hace nada. Perfecto. Nada porque está por debajo. Quiere decir que yo voy a realizar, si tuviera que realizar ese activo, voy a obtener 500.000 pesos. Yo no tengo que hacer nada. Listo, profe, gracias. Como mínimo eso, puedo obtener más, pero no menos. El tema es no obtener menos. Si no estoy mostrando un activo por un mayor valor, ¿sí?, al que realmente tiene. Bien. Blanca, lo que me estaba preguntando era de la previsión, si era regularizadora. Ok, bien. ¿Qué me preguntan de los anticipos a proveedores que fijan precios? Los anticipos a proveedores que fijan precios, acuérdense en que lo tomamos como una cuenta cuasi monetaria, donde los vamos a medir al porcentaje que represente, ¿sí?, el anticipo que hemos cancelado, pero respecto de si el anticipo está al cierre, ¿sí?, es que todavía no se produjo el ingreso de la mercadería, tengo que corregir su valuación llevándolo al porcentaje que representa lo que ya he cancelado sobre el valor de reposición de la mercadería al cierre. Profe, una consulta. Profe, sí, la pregunta era, ¿en qué momento, digamos, se hace entonces la previsión para los bienes de cambio y cuál sería la alicuota que se debería aplicar? ¿Es un monto fijo o figura en un... No, sale por comparación. Yo evalúo todos mis bienes de cambio, me quedaron en 500.000. Hago la evaluación a BNR, eso me da por un valor abajo, no es lo mismo que la previsión para deudores incobrables, yo estimo el 2%. No, estoy haciendo comparación de magnitudes. Digo, si yo todo esto lo vendiera hoy, ¿cuánto obtendría? Entonces ahí me surge si mi inventario perdió valor. Bien, entonces el anticipo que fijaba precios. Y el anticipo lo conservo porque puede ser que durante el ejercicio ese anticipo haya dejado de ser anticipo porque ingresó la mercadería. Entonces tengo que considerar en la actualización que tengo que reconocerle a ese anticipo porque a mí me lo deben tomar por el porcentaje cancelado respecto al valor de ingreso de esas mercaderías.
Si no ingresaron las mercaderías, tengo el crédito al cierre, ese no es un anticipo a valor nominal. Sí. ¿No? Que es un anticipo que congeló precio por un determinado porcentaje. Entonces, ese porcentaje que yo he cancelado, el 10%, el 20%, el 100%, lo que haya cancelado, te lo tengo que aplicar al valor de la reposición de la mercadería. Es decir, ¿cuánto me facturaría mi cliente hoy, mi proveedor hoy, por esas mercaderías? A ese valor le aplico el porcentaje cancelado y llevo mi anticipo del momento que lo entregué a ese valor contra una cuenta de resultado positivo que será la actualización, que sabemos que después, que en contexto inflacionario, cuando nosotros sacamos un resultado por diferencia de magnitudes, es decir, yo dije que había ganado por actualización porque comparo que mi anticipo al cierre vale 100.000 pesos y cuando se lo di eran 80. Entonces dije gané 20. Ahora, ¿qué pasa? Los 80 están medidos en una moneda diferente a los 100.000, Sí. al cierre. Entonces tengo que homogeneizar eso, entonces tengo que corregir la magnitud, la diferencia de que me hizo surgir esa magnitud. Distinto es cuando yo ajusto, por ejemplo, ventas con un gasto cualquiera, que donde yo estoy mirando es en la moneda en que está expresado eso, porque yo digo ventas, tengo ventas en enero, en marzo, en julio, y eso es lo que me acumula mi cuenta ventas. Un valor de un mes, más otro valor de otro mes, más otro valor de otro mes. En cambio, la cuenta de actualizaciones, la cuenta de intereses, todos los resultados financieros, los de tenencia, son diferencias de magnitudes. Comparamos lo que tenemos al cierre o lo que hemos cobrado respecto de lo que hemos invertido, por ejemplo, ¿sí? O lo que vale al cierre respecto del invertido, o lo que vale al cierre mi anticipo respecto del anticipo que di originalmente. El problema es que estamos midiendo cosas, ¿sí?, que en esa diferencia son de monedas de distinto poder adquisitivo. Entonces lo que me dice es, haga el cálculo del resultado financiero por tenencia real. Si bien hay una posibilidad de aplicar coeficientes sobre los nominales, pero ¿sí?, voy a tener que dejar expuesto, ¿sí?, que esos son resultados nominales llevados, expresados en moneda de cierre, pero no es el resultado financiero real. Bien. No. A ver, me preguntan, cuando contabilizo la mercadería, ¿lo hago por la factura o por lo que realmente pagué? No, nosotros contabilizamos el costo. Si en la factura pagué, primero el momento, ¿no? ¿Cuándo es el momento de devengamiento del ingreso de la mercadería? ¿Cuándo se produce? ¿Con la recepción o con el pago? Con la recepción, profesor. Bien, recuerden hechos sustanciales. El hecho sustancial es el momento de ingreso al patrimonio, cuando las mercaderías se reciben. Bien, la factura puede no coincidir con el valor si tiene valores con componentes financieros implícitos. Si no los tiene, obviamente lo que voy a pagar va a coincidir con lo facturado y con el valor contado de la mercadería. Pero las mercaderías se registran a precio contado. Puede no coincidir con la factura si la factura incluye intereses implícitos. Si hay intereses explícitos, de hecho, sí, no tendríamos tanto inconveniente. Pero cuando hay implícitos, ¿por qué digo que son implícitos? Porque
del texto de la factura de las condiciones surge que me aplican descuentos por pago contado. Entonces, si a mí me aplican un descuento por pago contado es porque ese precio no es el contado, es el financiado. Entonces yo siempre tengo que registrar por valor contado. Y la diferencia entre ese valor contado y lo que en definitiva voy a terminar pagando, ¿sí? Son intereses. Resultado negativo. ¿No? Consulta, profe, cuando habló al principio de la filmina, que sería el precio facturado, ¿es lo mismo que precio de contado? Sí, precio facturado entendiendo el precio contado, por eso decía abajo neto de bonificaciones y descuentos. Vieron que estaba en rojo, bonificaciones y descuentos, porque a veces el facturado me incluye descuentos, entonces se los tengo que restar, para llegar al valor contado. Y si me hicieron bonificaciones por volumen, también las tengo que descontar. Después me vendrá una nota de crédito. Bien. Profe, yo me refería a, vio cuando hacemos el anticipo y tenemos un porcentaje a favor, pero después la factura es por un mayor importe. En ese caso, nosotros tenemos que contabilizar la mercadería por lo que realmente pagamos, no por lo que es la factura. Me facturaron. A mí cuando me dan la factura, yo cuando hice el anticipo, la unidad valía 100 pesos. ¿Sí? Entonces yo iba a recibir unidades a 100 pesos. ¿Sí? Y yo, supónganse que di un anticipo, me cancela todo. Me dicen, hoy la mercadería es 1.000.000 de pesos, considerando unitariamente a 100 pesos. Cuando recibo la mercadería, la unidad está a 150. Entonces yo voy a recibir una factura por 1.5 millones. Al proveedor, ¿qué le voy a tener que pagar? Vamos a este caso extremo, le pagué todo, ¿sí? Porque no me ponían, ¿sí? La orden de producción si yo no cancelaba el 100%. Pero como yo le dije, bueno, si yo te lo estoy pagando ahora, congelame el precio. Perfecto. Entonces di un anticipo que congela precio. Cuando reciba la mercadería, el que la vende no puede venderla a 1.000.000, no la puede facturar a 1.000.000, porque ya en su lista está a 150. Entonces va a ser una factura por 1.5 millones. A su vez me va a hacer una nota de crédito por la diferencia. Porque yo, ¿cuánto le tengo que pagar? 0. Yo ya se lo pagué. O sea, esa factura me tiene que quedar sin saldo a pagar. Entonces yo voy a entrar a la mercadería por 1.5 millones. Porque es el valor que tiene hoy. Voy a descontar el 1.000.000 del anticipo y una actualización ganada de 500.000. Esa actualización ganada en la realidad va a estar respaldada por una nota de crédito. Me van a hacer una nota de crédito por el ajuste del anticipo. Acá, para no complicarse, hacemos el cálculo, pero en realidad lo que hay es una factura y una nota de crédito que reversa. Pero yo quiero saber si ustedes saben actualizar el anticipo. La realidad es que el proveedor me lo está haciendo, la actualización. Pero también lo tengo que saber controlar. Me hizo el cálculo mal y me hace mal la nota de crédito, decir no. O reclamarle la nota de crédito, porque si no, yo ingreso a la factura y va a decir a proveedores 1.500, que es 1.5 millones. Del 1.5 millones me descuento el anticipo. Voy a hacer proveedores, anticipo. Listo. Pero ¿cuánto voy a descontar? 1.000.000 y tengo 500.000 que me está surgiendo que le debo. ¿Por qué le debo 500? Pues me debe una nota de crédito que cuando le impute va a ser justamente proveedores a actualizaciones ganadas. Ok, profe, entonces realmente ingreso la mercadería por lo que realmente aboné. Por el nuevo valor.
Claro, eso le está por decir que Después, el nuevo valor no tiene un resultado positivo ahí entonces, por diferencia claro, del voy a cambio en el tener anticipo. un resultado positivo, Positivo. producto de la actualización Del del precio. anticipo. Ah, ok, ahora sí. Claro. Significaría si tuviésemos, en caso contrario, si tuviésemos tenido un anticipo de clientes, ahí sería para nosotros una pérdida en ese sería Una pérdida, sería lo claro. inverso. Sería lo inverso. Perfecto. Exacto. Registraríamos la venta por el valor que realmente fue el anticipo y tendríamos un resultado negativo. Negativo cuando yo tenga que actualizarle a el mi anticipo del cliente el cliente. anticipo que me dio. Perfecto, se entiende. Exacto. Bien. Bueno, son las 8 menos 10. Yo ahora les voy a pegar en el grupo, todos están en el WhatsApp, ¿no? Les voy a pegar, ¿eh? Si alguno no está, dígame ahora, ¿eh? Yo les voy a pegar, ¿eh? No, perdón que le interrumpa. El link que va a pegar ahora al WhatsApp es el mismo que mandó al aula en las noticias la semana pasada. Sí. Ah, Sí. bueno, porque yo estoy con la computadora y no tengo conectado al WhatsApp, por eso. Entro en ese entonces. Sí. Gracias, profe. Cuando les puse de la clase adicional, les pegué el Sí. link. Sí. Ya ni me acuerdo. Bien. Igual se los reenvío, ¿sí? Y quedamos de empezar 8:30 porque hay chicos que venían de su trabajo, ¿sí? Y para llegar a conectarse, sí necesitaban un poquito más de tiempo. Entonces quedamos de comenzar la clase 20:30. Buenísimo, profe. Entonces, descansen, tomen un matecito, yo Una me voy cenita a... primero. También. Mientras que después no les dé sueño, ¿vieron? Porque uno come y después le da un sueño. Y si no tienen el ejercicio terminado, les pido que en estos minutos traten de terminarlo, porque yo lo voy a poner en pantalla. Pero si ustedes no lo tienen hecho, no van a saber qué es lo que hicieron mal. O por lo menos distinto a lo que yo estoy proponiendo. Entonces, la idea no es venir a mirar cómo se hace el ejercicio, porque ¿qué va a pasar? Mañana lo van a intentar hacer y no les va a salir. Entonces, la cuestión es haberlo hecho y ver si hicieron bien, y lo que hicieron mal, no preocuparse, decir, ay, ¿por qué lo hice mal? ¿Por qué lo interpreté mal? ¿O por qué para mí debería ser así? Entonces ahí discutimos ese tema. Entonces, que no lo terminó, como nos vamos a estar conectando 1:30, menos 20, más o menos arrancando, ¿sí? Porque hasta que todos se conectan, ¿sí? Y ahora, y cuando pegue el link de la asistencia, usted, yo lo voy a aclarar, pero no vayan a completarla, por favor, ¿sí? A menos que, bueno, por las dudas le voy a poner comisión 41, comisión 42. Pero porque es la comisión de ellos, ¿sí? Es la asistencia de ellos. Tómense estos minutos para tomarse un matecito e ir repasando a ver qué les quedó sin hacer del 9 y del 10. Y nos conectamos en un ratito, ¿sí? ¿Está? Sí, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, hasta luego. Y el ejercicio de 9 y de 10. Bien.